Muy buenos días, mi nombre es Juan Camilo Mosquera, soy estudiante de Ingeniería Civil del Campus Neiva. Mi nombre es Juan Camilo Mosquera con ID 547120. Mi compañero se llama Juan David Peña Perdomo con el ID 543131. El día de hoy vengo a explicarle lo que es la clasificación de un suelo por el método de granulometría de Asto del sistema unificado y determinando el límite líquido, el límite plástico del suelo. Bueno, pues primeramente tenemos esta tabla con una denominación, una abertura en milímetros, una masa retenida, y un porcentaje que pasa. Entonces, bueno, la profesora pues nos dio los datos, ¿sí? A partir de la malla número 4, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dio? Que en la número 4 pasaba el cero peso de la masa retenida, ¿cierto? Que en la malla número 10 el 6, 52, 107, ¿cierto? ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, pues llegamos al fondo, que es 603, pero yo necesito saber cuánto es la totalidad de mi masa, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago ahí? Ahí hago una sumatoria de toda la fila de la masa retenida. ¿Qué hago entonces? Le hundo Enter. Y me da 7,68, que es nuestra masa retenida en este caso. De ahí necesito saber cuál es el porcentaje retenido. ¿Listo? Me voy para porcentaje retenido. ¿Porcentaje retenido qué es? ¿Cierto? Es la masa total de la suma, ¿cierto? Dividido nuestro masa retenida en cada tamiz. Pero entonces, pues acá hay dos formas, que es multiplicarlo por 100 o pues no multiplicarlo y el valor ponerle lo que es el porcentaje, ¿cierto? Entonces le hundo Enter. Bueno, entonces el siguiente paso es que cojo, mira acá lo hundo F2 para que se den cuenta. Entonces es la masa del peso total dividida la masa que retiene en cada tamiz. Listo. Bajo, le hundo acá y bajo efectivamente y me dan los siguientes porcentajes. Para yo saber que está bien, el total pues de todo el material retenido me tiene que dar el 100%, que es el que vemos aquí, el total del 100%. ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Acá el porcentaje retenido acumulado, ¿cómo se halla? Listo. ¿Qué es el porcentaje? Entonces colocamos el mismo porcentaje retenido, pues porque ahí no se acumula nada, ¿cierto? Es 0. ¿Cómo hago para hallar este valor? Listo, F2, listo. ¿Qué nos dice ahí? Que el tamiz que pasa, que el porcentaje retenido por el tamiz número de 2 pulgadas menos el porcentaje retenido acumulado, más el porcentaje retenido acumulado, qué pena, de nuestro tamiz de 3 pulgadas, que es el de arriba. Entonces, vuelvo, mira, si queremos ver, ahí les estoy ilustrando, ¿cierto? Que es el de abajo más el de arriba. Listo. Enter y bajo. Y me da estos porcentajes. También, ¿qué hago acá? Como podemos dar cuenta, en el fondo, pues tenemos nuestro 100%, que es de todo el material. Bueno, el porcentaje que pasa, ¿cómo se saca? Listo, el porcentaje que pasa es nuestro porcentaje retenido acumulado, ¿sí? Que es el 100% menos el porcentaje retenido en cada tamiz. Listo. Entonces, sabemos que nuestro peso nunca va a cambiar en el fondo porque es el 100%. Entonces le hundo F4 para que la celda nos quede fija y podamos tener fijo ese valor, lo arrastramos y ya determinamos como tal nuestra tabla granulométrica. De ahí me dirijo a la curva. Entonces, ¿qué es la curva? La curva granulométrica es siempre, tratemos de escoger, por favor, este tipo de gráfica, ¿sí? De dispersión con línea suavizada y marcador. Esa siempre nos sirve, es muy buena para escogerla, es bien. Entonces la escogemos, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Llegamos acá, le damos clic derecho, seleccionar datos, ¿cierto?
pues acá gracias a Dios ya los tengo seleccionados, pero les voy a explicar. Miren, acá dice modificar, los modificamos. ¿Qué me dice acá? Miren, valores de X de la serie. Pues sabemos que los valores que van en X son nuestra abertura en milímetro. Entonces son todos estos valores que se ven así en moradito. Los selecciono, ¿cierto? Después selecciono los de la Y, que va a ser siempre nuestro porcentaje que pasa, y le hundo a aceptar. Listo. Le hundo acá a aceptar y ahí nos va a tirar lo que es la gráfica. ¿Cierto, muchachos? Bueno, sabemos que por el eje X siempre va a ser una escala logarítmica. Entonces, ¿qué hago? Me paro acá en el X, me paro ahí, espera un momentico que se me está trabando. Listo, muchachos. Y acá nos da que es nuestra escala logarítmica, ¿sí? Entonces, le seleccionamos lo que es escala logarítmica en base 10 para que nos la dé de esta forma, así como lo vemos acá, ¿cierto? ¿Que cuál es nuestro mínimo? 0,1, lo vemos aquí. ¿Que cuál es nuestro máximo? El 100%, ¿cierto? Bueno, entonces ahora lo que hago es hacer lo mismo en nuestro porcentaje que pasa, que va del 0% al 100%, ¿cierto? Entonces, esto, pues, volvemos al eje Y también le hacemos lo mismo. Bueno, ya después de que yo tengo esto, pues entonces, ¿qué le agrego? Estas líneas se agregan acá. Estas son estas líneas. Las líneas de cuadrícula, ¿cierto? Y son las subordinadas primarias. Mira, si ve que la selecciono y se me quitan, pero si vuelve la selecciono me aparece. Listo, muchachos. A eso pues ya es como más de adorno, le podemos poner colorcito, líneas así que se noten. Bueno, en este caso, ¿qué hacemos? Ya después de que tenemos nuestra curva, ¿cierto? Y nuestros datos, hay una condición para yo determinar a simple vista mi suelo, qué tipo de suelo es, ¿cierto? Mi suelo, qué tipo de suelo es. Entonces, ¿qué hago ahí? Listo. Me voy para el tamiz número 200. Listo, entonces me dirijo al tamiz número 200. Acá este tamiz número 200. Lo voy a señalar de amarillo. Amarillo, listo. Y después me dirijo para... Uy, ¿qué pasó en la gráfica? Bueno, ¿qué dice el tamiz número 200? Mi tamiz número 200 me dice que si más del 50% pasa por el tamiz número 200, determino que es un suelo fino. A simple vista me voy para el porcentaje que pasa y denoto que es denoto que es 79%. Entonces, obviamente pasa más del 50%. Desde ahí digo que mi suelo es un suelo fino. ¿Cierto, muchachos? Bueno, listo. Entonces ya determino ahí que mi suelo es fino. Me voy para la malla número 4, que es otra de las... Qué pena que es que se está grabando. Pero muchachos, voy a dejar de compartir porque se me trabó el computador. Y voy a volver a compartir pantalla. Listo, muchachos, de ahí me voy para el tamiz. Para el tamiz número 4. Qué pena que el internet está algo lento.
Pero bueno, en el tamiz número 4, ¿qué tenemos que mirar? Que si más del 50% se retiene en el tamiz número 4, decimos que es una grava. Pues no, porque miramos que no se retiene nada, está en cero, pasa todo. Pues no es una grava, ¿cierto? Entonces, y si pasa más del 50%, decimos que es una arena con fin. Claro, eso sí pasa, le pasa el 100%. Entonces sabemos que nuestro material, pues, generalmente es fino. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿y ahí a qué paso voy a seguir? No, pues yo necesito hallar primero que todo nuestro límite de ATEM, ¿cierto? Que es mi límite líquido. Dios mío. Espere, muchachos, qué pena con ustedes, pero el internet está algo lento. El internet está algo lento, ya lo voy a ir a... Me disculpan, qué pena, de verdad que sí, es algo que se me sale de las manos. Pero pues todo el mundo con el tema de la conectividad y eso, tenemos esos inconvenientes. Esperemos un momento, muchachos, por favor. Listo. Voy a compartirles lo que es otra vez el Excel. Listo, entonces, ¿yo qué hago? Yo me voy directamente para determinar mis límites de Attenberg. Listo. La profesora, pues en este caso, en el suelo 1, nos dio los siguientes datos. Número de golpes, peso del recipiente más el peso húmedo, ¿cierto? El peso del recipiente más el peso seco, el peso del recipiente solito. Entonces, ¿yo qué necesito hallar? La masa del agua, la masa del suelo seco y el contenido de agua. Listo, entonces, Juan Camilo, ¿qué hizo? Listo, Juan Camilo llegó acá, necesito hallar la masa del agua. ¿Qué hago para hallar la masa del agua? Pues el peso del recipiente húmedo menos el peso del recipiente del suelo seco. Le hago una resta, como lo podemos ver acá, lo podemos ilustrar. Damos Enter y nos da 4,71 con un número de golpe de 12. Listo. Entonces, ¿ahí qué hago? Me voy para el número de golpe 26. Es la misma fórmula, muchachos. Entonces, Enter y hacia abajo. Acá hay un mes, le podemos colocar presionar y hacia abajo le hundimos y pues nos dan los resultados. La masa del suelo seco, ¿cómo la hago? Ah, bueno, Juan Camilo, la masa del suelo seco se hace de la siguiente manera. Muchachos, mire. ¿Qué es? ¿Qué es? Es el peso del recipiente del suelo seco menos el peso de la tara para hallar solamente la masa seca. Listo. Eso me da un valor de 12,45. ¿Qué hago? Le hundo el más hacia abajo y me da los valores de los siguientes tipos de golpe, con el número de golpe correspondiente. Y el contenido del agua, pues el contenido del agua es simple. La masa del agua menos la masa del suelo seco. La masa del agua dividido la masa del suelo seco. Hundo Enter, me da 38%, ¿cierto? ¿Y qué hago acá? Hacia abajo. Bueno, muchachos. Ahí después de yo hallar eso, yo necesito hallar mi gráfica para poder determinar la ecuación con la cual voy a determinar mi límite líquido. Listo. Entonces, como ya lo sabemos, en el eje Y va nuestro porcentaje de contenido de agua, en nuestro eje X va el número de golpes, también va en forma logarítmica, que ya les había explicado cómo se hace. Clic derecho, clic derecho, dar formato al eje, dar formato al eje, y acá donde dice escala logarítmica, pues le hundimos presión, que es escala logarítmica de 10. Listo. Bueno, muchachos, ¿qué pasa? Esta gráfica, pues, es una gráfica de dispersión que es esta de aquí, es esta dispersión. Bueno, la seleccionamos. Listo, muchachos, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar esta línea azul. Pero nuestra norma nos dice que en el golpe, en el número de golpe 25, ¿cierto? Esa es la que corta
tiene que cortar la línea azul. Listo. Entonces, ¿yo qué hice? Pues yo hice esta tablita acá pequeñita, miremosla. Esta. Que en el eje X vaya el número de golpe, en el eje Y vaya los porcentajes del menor al mayor. El límite menor al límite mayor. Listo. Del 29 al 37. Lo puse yo. Listo, muchachos. Entonces, ¿cómo se agrega? Ah, bueno, pues entonces clic derecho, seleccionar datos. Entonces, pues acá ya está agregado, pero uno le hunde agregar y le hunde acá enlace X, modificar. Entonces, enlace X le hundimos estas y en la Y le hundimos esta, muchachos, ¿cierto? Para que nos dé la gráfica. Entonces, ya después le hundimos en el azul. Obviamente tiene nuestro ejes para darle sus nombres, sus respectivos nombres, ¿cierto? Y ya entonces sacamos la ecuación se saca, sabemos que es logarítmica, entonces llegamos acá. Qué pena, muchachos, se volvió a trabar esto. Listo, muchachos. Se me traba el computador, me disculpan, pero no es que tenga un buen computador. Bueno, muchachos. Entonces, ¿cuál es nuestro paso a seguir? Listo. Entonces, ya teniendo acá la fórmula, como la podemos ver, me voy y hago un cuadrito con fórmula y con promedio, porque con las dos partes se puede hacer. Ay, Dios mío. Qué pena, muchachos, pero se me está trabando mucho el computador. Me disculpan. Pero ya voy a ir a colaborarles. Se me está trabando. Listo, muchachos. Ya les voy a compartir otra vez. Listo, muchachos. Ahora sí. Y vamos acá en el límite de líquido. Bueno, entonces nos dio esta ecuación. Entonces, listo, yo la reemplazo. Que es, como lo vemos acá, 0,02 por logaritmo de 25, que es nuestro número de golpes, más 0,4434. Nos lo da la ecuación. Eso me da un 36%. Eso me da un 36%. También hay otro método que es el promedio. Es el promedio de todo el contenido del agua. Entonces, igual promedio por el contenido del agua. Y le doy enter y me da lo mismo, 36%. Listo, muchachos. Ya hice lo que es el límite líquido, que me dio 36%. Ahora me voy para el límite plástico. Es las mismas fórmulas y es la misma tabla, pero con diferentes valores y diferente número de golpes. Bueno, entonces me dio el 21%. Entonces mi límite líquido mi límite plástico me dio el 21% y el límite líquido el 36%. Ahí con esos dos datos yo ya puedo hallar lo que es el índice de plasticidad. Mi índice de plasticidad me dice que es la resta entre el límite líquido y el límite plástico. Lo doy enter y me da el 15%. Listo, yo ya tengo mis límites de Datenberg.
¿A qué me dirijo? Claro, me dirijo una vez al método ASTO, ¿cierto? Mi método ASTO, ¿qué me dice? Mi método ASTO me brinda a mí dos tablas. Me brinda con un grupo A1, A2, ¿cierto? Me voy para la siguiente tabla. Con un grupo A4, A5, A6, A7, A7, 5 asterisco, A7, 6, más. Esos son el grupo de clasificación. Pero yo antes de empezar a hacer todo eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Listo. Yo tengo que mirar las condiciones. ¿Qué es una de las condiciones? Tengo que hallar mi índice de grupo, ¿cierto? Esta fórmula hay que tenerla muy en cuenta. Muy en cuenta esta fórmula. Acá nos explican qué significa F, qué significa LL y qué significa IP. Pues ya todo el mundo lo sabemos, que es el F sí es tenerlo muy en cuenta que es nuestro porcentaje que pasa por el también número 200, muchachos. ¿Listo? Entonces, bueno, acá hay unas pautas. Estas pautas tiene que usted llegar y tenerlas en esto muy en cuenta cuando vaya a hacer el índice de grupo. Porque acá nos dan unas recomendaciones. Si nos da eso, si nos da negativo, no tiene que ser cifras decimales, ¿sí? Bueno, muchachos. Y cuando están en este tipo de grupo, pues es 0. Bueno, entonces, ¿yo qué hago? Bueno, yo me puedo venir acá para esta tabla, mire. Esta tabla que me dice a mí, la clasificación ASTO, el porcentaje del índice plástico está en el eje de la Y y en el eje X está el límite líquido. Listo, pues yo ya tengo los datos que lo hallé. Yo ahí me puedo venir perfectamente. Entonces, ¿qué digo yo? Listo, Juan Camilo. El índice plástico, el 21%, hay rayo en el 21%, una línea. Mírela, acá la rayé. Y me voy para el límite líquido. ¿Cuánto es el límite líquido? El límite líquido es 36%. Busco acá el 36%, ¿cierto? Y trazo una vertical. Entonces mi suelo es un A6, que es donde intercepta las dos líneas, ¿cierto? Bueno, pero entonces no, Juan Camilo, yo quiero hacerle una forma diferente. Claro, sí, señor. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, en esta tabla, ¿qué me dice a mí? Me pide el número 10, número 40 y número 200 del tamiz. Bueno, yo acá tengo mi tabla, la hago en pulgadas, en milímetros y el porcentaje pasante, ¿cierto? Listo, ya la tengo aquí. 1, 2, 3. Bueno, ¿qué digo yo? ¿Qué es lo primero que uno tiene que mirar? El número 200, el porcentaje que pasa por el número 200. Entonces, ¿cuál es el porcentaje que pasa por el número 200? Tenemos un porcentaje del 79. La primera tabla a simple vista nos damos cuenta que no nos sirve porque dice máximo 15, 25, 10, 30, 35, 35. No me sirve porque mi porcentaje es 79. Me voy para la siguiente. ¿Sí? Acá sí me va sirviendo. Pero acá que tengo que tener en cuenta el límite líquido y el índice de plasticidad, ¿cierto? Entonces mi límite líquido máximo 40 y mi índice de plasticidad máximo 10. Entonces yo vengo acá a la tablita y miro. Entonces digo yo, mi límite líquido es 36, aplica, pero mi índice de plasticidad me dice que es máximo 10 y yo lo tengo en 15%. No me sirve. Después de que yo hago el estudio, sé que el suelo que a mí me sirve es el A-6. ¿Por qué? Porque mínimo 36% es el que pasa por el tamiz número 200 y está el límite líquido máximo 40, lo tenemos en 36 y el índice de plasticidad pues ya lo tenemos en 15 y dice que mínimo 11. Listo. Entonces ahí es donde yo determino que mi suelo es A6. ¿Cierto, muchachos? Y acá mi índice de grupo, pues aplico la fórmula. Mire cómo me dio. ¿Sí ve, muchachos? Bueno. Después de que yo ya terminaba mi clasificación del suelo por el método de ASTO, me voy para el método unificado. Listo. El método unificado, ¿qué me dice a mí? Me dice que tengo mi tabla, que ya se las expliqué. Entonces, hay unas condiciones. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? La primera condición es pararme en el tamiz número 200. Entonces, me dirijo a la tabla y me paro en el tamiz número 200. Listo. Dice, si es mayor que el 50% pasante, se dice que es un suelo fino, y si es menor del 50% pasante, se dice que es un suelo grueso.
pues acá a simple vista determinamos que eso es un suelo fino. ¿Por qué? Porque me pasa el 79%. Ah, bueno, Juan Camilo. Listo. Ah, pero yo ya tengo mi límite líquido, mi índice de plasticidad, ya lo he determinado. Bueno, entonces, ¿qué hago? Entonces, me voy para el abaco de casa grande, ¿cierto? ¿Qué me dicen? El eje Y, ¿qué tiene que ir? El índice de plasticidad. ¿Cuánto me da el índice de plasticidad? 15. Ah, está entre 10 y 5. Podemos ponerlo en la mitad. Listo, 15. ¿Qué más me dice Juan Camilo? Ah, que en el eje Y tiene que, en el eje X tiene que ir un límite líquido. Listo, nuestro límite líquido va al 36%, está más acasito y trazo la línea. Ahí mi suelo me da que es un CL. ¿Qué es? Es una arcilla de baja plasticidad, ¿sí? Hay otras condiciones, si da limo arcilla, arena con fino o si me da grava en el método de Astor. ¿Cuál es? Que si más del 50% se retiene en la malla número 200, es un suelo grueso. En este caso, no es suelo grueso. Que si más del 50% pasa por la malla número 200, es un suelo fino. Claro, me pasa el 79%, es re fino ese suelo. Bueno, que si más del 50% se retiene en la malla número 4. Uy, vamos a ver acá. La malla número 4 se retiene. Vamos a ver. Y no se retiene. Espere que es que se me... Bueno, muchachos, qué pena todavía otra vez. Se me volvió a acabar el Excel. Bueno, muchachos, estamos en el... Listo. Listo, muchachos. Entonces, que si en el también número 200 y en el número 4 para determinar si es. Listo, muchachos. Entonces, ¿yo qué hago en estos momentos? Me dirijo al también número 200. Entonces, sabemos que si pasa más del 50% es un fino. Y si pasa en el también número 4 más del 50% es una grava. Si pasa más del 50% por la malla número 4 es una arena con fino, ¿sí? Entonces, pues ya ahí hemos determinado qué tipo de suelo es el que tenemos. Listo, muchachos. Entonces, pues nuestra sumatoria acá en el método base me tiene que dar el 100%. Sabemos de que es un suelo fino con 78,52 y una arena con un porcentaje del 21,48. Gravas, pues no tenemos grava porque pues es un suelo fino. Listo, muchachos, y acá están los prefijos por si se les olvida qué es. Y así se determina por el método de unificado. Muchas gracias, que tengan un excelente día.